En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, circular en nuestra sangre, mirar en nuestros ojos, escuchar en nuestros oídos, hablar en nuestras bocas, respirar en nuestros respiros. Ven a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días. ¿Ustedes saben quién fue aquel apóstol que fue capaz de decir que él había trabajado más que todos los demás apóstoles? Dice Ani, ¿el diablo? No, fue un apóstol, es un santo. Y tuvo el atrevimiento de decir que él había trabajado más que todos los demás apóstoles. San Pablo. San Pablo. San Pablo fue... ¿Qué fue San Pablo? Sí, era un perseguidor. Él no estuvo con Jesús el tiempo que Jesús vivió en la tierra. Y pues simplemente perseguía a los cristianos. ¿Y cómo fue que un perseguidor... Y un perseguidor, no nomás que así como que hablaba mal de ellos, no. Literalmente los perseguía para meterlos en la cárcel. Asistió al asesinato de San Esteban. Por lo que entiendo, él no le arrojó piedras, pero él les cuidó los mantos y él estaba de acuerdo en ese asesinato. ¿Cómo fue que un hombre así fue después capaz de decir que él había trabajado más que todos los apóstoles por dar a conocer a Jesús? Pues porque a su momento el Señor lo hizo trizas, lo derribó, lo trituró con su amor. Y entonces, quizá de algún modo el recuerdo de su pasado lo hacía trabajar con más fuerza, lo hacía sentir más necesidad de reparar el daño que había hecho y de corresponder a tan inmenso amor y misericordia que se le tuvo.
Esa frase que les digo, la dijo está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 8, donde dice que Jesús se le apareció a los apóstoles y después por último a él. Y dice: yo soy el último de los apóstoles. ¿A qué se refiere con el último? Ciertamente fue el último en tiempo, el último que llegó, pero se refiere sobre todo al último por así decir, en valor. Dice: soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y sí, San Pablo, podremos decir que de él tenemos más que de todos los demás apóstoles. La mitad del Nuevo Testamento son sus cartas. De los demás apóstoles tenemos 1, 2, y de muchos de ellos, ninguna. Bueno, ¿cómo le hizo Dios para hacer eso? Para hacer ese trabajo con San Pablo. Estamos hablando de San Pablo porque hace unos días celebramos la fiesta de su conversión, que se celebra el día 25 de enero. ¿Cómo fue convertido San Pablo? Dice Norma: iba en un caballo y lo tumbó del caballo. Coloquialmente, tradicionalmente, todos tenemos la idea de que el Señor lo tumbó del caballo, pero resulta que la Biblia nunca dice que iba en caballo, menos que lo tumbó del caballo. Dice que lo derribó, pero nunca aparece el dichoso caballo del que lo tumbó. ¿Dios estaría muy enojado con San Pablo? ¿Lo que estaba haciendo San Pablo estaba bien? Según él, según Pablo, sí. ¿Pero Dios estaba contento con lo que hacía? No. Antes de leer lo que dice la historia de su conversión, quisiera primero meditar en algunas cosas. Algunas veces, con afán de defender a Dios, la gloria de Dios, terminamos ofendiéndolo más. Me refiero, bueno, esto me lo hace pensar un grupo en el que de repente me metieron hace días un grupo en WhatsApp, donde hay algunos católicos ultra tradicionalistas. No hay nada de malo en la tradición auténtica, pero algunas veces se exagera demasiado y a nombre de la tradición se rechazan dones actuales que Dios da al hombre. Por decir, uno de ellos, les puedo decir porque no tienen idea ni de quién es más ni yo, simplemente es un alma pues, pero en una de las discusiones alguien preguntó sobre si estaba bien la devoción de la Divina Misericordia, y uno de ellos dijo: no,
por qué ese libro estuvo en el índice de los libros prohibidos. Y yo dije, oiga, pero ¿sí sabe usted que es una santa canonizada, Santa Faustina? Dice, disculpe si yo dudo de las canonizaciones que se han hecho de algún tiempo para acá, pero es que se ha alejado mucho la Iglesia de la tradición. Y bueno, ciertamente hay crisis en la Iglesia, ciertamente hay muchas cosas verdaderas que estamos dejando atrás y que no deberíamos, pero hay actitudes que son exageración contraria a Dios. Entonces, algunas veces creyendo defender a Dios, creyendo defender la verdad, se falta a la caridad y terminamos obrando por soberbia, por orgullo y por terquedad. Y eso es muy actual ahorita, ante ciertos errores que vemos de repente, ante ciertas debilidades de quienes deberían dar ejemplo. ¿Cuántas veces caemos en la soberbia de decir, ese está mal y yo estoy bien? Déjame, yo te recuerdo lo que está bien. Es muy angosto el camino entre el permanecer en la rectitud cuando ves errores en otros sin tú caer en el error por querer defender. Y un ejemplo de esto sucedió en la pasión de Jesús. Cuando arrestan a Jesús, ¿qué hizo San Pedro? Sacó la espada y le corta a un soldado llamado Malco la oreja. ¿Por qué hizo eso San Pedro? Para defender a Jesús. Pero esa acción le dio gloria a Dios. No, le causó más dolor a Jesús. Jesús lo regaña. Pedro, guarda esa espada. Quien a espada mata, espada muere. Es la voluntad humana cuando obra, que aun cuando quiere hacer cosas, según ella, buenas, termina equivocándose. De hecho, en el libro de la Pasión, eso está en la 8ª hora, y dice Luisa a Jesús, corriges amorosamente a Pedro que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja a Malco. ¿Quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia? O sea, esa defensa a Dios, pero que no es hecha con la debida prudencia. Y dice Luisa, y que por demasiado celo caen en la culpa. Así que, por eso Jesús insiste tanto que para vivir en la divina voluntad debemos hacer a un lado nuestros modos, nuestras pasiones que nos mueven, porque ahí, si bien Pedro tenía la intención de defender a Jesús, se dejó llevar por su pasión humana que dice, ahorita. Entonces, saber refrenar nuestra voluntad, no dejarnos llevar de un celo que termina siendo a veces orgullo. A veces terminamos creyendo defender a Dios, terminamos defendiendo nuestra propia postura con modos faltos de caridad. Bueno, en el caso de San Pablo, él estaba absolutamente convencido de que persiguiendo esa nueva secta daba gloria a Dios. Nos lo cuenta San Pablo en los Hechos de los Apóstoles,
Los Hechos de los Apóstoles están escritos por San Lucas, pero San Lucas nos relata lo que San Pablo contó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. San Pablo habla de cómo él es judío, nacido en Tarso, que aprendió de Gamaliel, es decir, el más grande maestro de Israel. De él aprendió la ley en todos sus detalles. Y dice: he servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Se lo dice a unos judíos. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco. Y en este momento Pablo ya llama hermanos a los de Damasco, pero en aquel entonces eran los herejes. Me dieron cartas para los hermanos de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Pablo debe estar pensando: ah, caray, yo estoy persiguiendo, ¿quién es usted? Lo llama Señor no porque sepa exactamente qué es Dios, sino porque reconoce que es alguien superior a él. Y respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Saulo podría haber pensado: no, tú ya estás muerto. Yo persigo a esos locos que dicen que estás vivo, no a ti. Porque esto es sabido en las predicaciones católicas. Pero ¿por qué Jesús le dice: me persigues? Pero Pablo está persiguiendo cristianos. ¿Por qué Jesús le dice: me estás persiguiendo? Porque los cristianos son uno con Cristo, están unidos a Él. No amar a los demás, de hecho a todos, porque Jesús de algún modo está en todos, pero con mayor razón a los cristianos que se han unido a Él por la fe, es perseguir directamente a Jesús. Imagínense lo que es perseguir la divina voluntad. Hay mucha gente buena actualmente, estilo San Pablo antes de su conversión al cristianismo, que con una buena intención, pero con no suficiente información, persiguen algo tan grande como lo que Dios da ahora, que es el don de su divina voluntad. Dios a su momento hará lo mismo que hizo con San Pablo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice San Pablo que le pasó cerca del mediodía? De repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor.
Una gran luz del cielo me envolvió. Sí, más adelante. Dice, caí por tierra y oí una voz. Dejemos de hablar de los otros. ¿Ustedes ya se cayeron? A ver, cambio la pregunta, porque dijeron aquí, cada ratito nos caemos. Cambio la pregunta. ¿Ya nos dejamos derribar por Dios? Ya dejamos que esa luz del cielo nos envuelva en su resplandor. ¿Qué habrá hecho Pablo? Bueno, ¿sí saben por qué Saulo y luego Pablo? Saulo era su nombre de nacimiento. Significa, creo, el deseado. Deseado, es sinónimo de Saúl. Cuando él se bautiza ya como cristiano, él dice, pónganme Pablo, que significa pequeño. De ser el deseado, dijo, pues no, yo soy el pequeño. Bueno, por eso lo de Saulo y luego Pablo. ¿Pero en qué estábamos? Si ya nos dejamos envolver por esa luz del cielo, cuando Saulo es envuelto en esa luz, ¿qué hace? Pues intenta saber qué está pasando. Nosotros, ¿cuántas veces nos llega una luz del cielo que nos deslumbra, como puede ser un conocimiento de la divina voluntad? Decimos, ay no, yo no entiendo eso. San Pablo no se queda en, no, quítate, no, yo no entiendo, no veo. No, ¿quién eres? Busca. Ante esa pregunta muy incómoda que se le hizo, Saulo, no solo es una pregunta, era un reclamo. ¿Por qué me persigues? Saulo no se queda en el temor, sino que Saulo es un buscador de la verdad. Y entonces él dice, pues dime quién eres. ¿Soy Jesús, a quien tú persigues? Y dice Saulo, yo pregunté, dice, mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Hay otra narración de la conversión de San Pablo. En esa otra dice que los demás no vieron, pero oyeron un ruido. No importa, o sea, tuvieron una señal, pero no pudieron comprenderla. Dice, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Pablo no se queda en inútiles, es que yo no sabía, es que no. No, ¿qué debo hacer? O sea, ya sé que estoy mal. Dime qué quieres que haga. Nosotros, ¿cuántas veces sentimos que Dios nos dice que algo no va como Él quiere y nomás nos angustiamos, pero no nos movemos a hacer aquello que sentimos que Él quiere? Y le dice el Señor, levántate. Ese levántate en la Biblia es muy importante. El Señor casi diario lo decía. Levántate.
Al curar a los enfermos, levántate. Al perdonar los pecados, levántate. En este caso, levántate. Levántate. ¿Por qué levántate? No es exactamente que Dios nos tumbe, Es que con esa luz nos hace darnos cuenta de que estamos caídos. Lo único que el Señor de verdad tumba es nuestra soberbia. El Señor no nos arroja en el mal ni en el pecado, no. Lo único que Él tumba, derriba, es nuestra soberbia. ¿Y cómo lo hace? Haciéndonos saber que estamos caídos. ¿Y qué? Quédate allí y lamentate. Esa es la respuesta del Señor. Levántate. ¿Y por qué el alma se puede levantar? Porque Dios le dice que lo haga, y al darle la orden es voluntad suya y por tanto le da lo necesario para que se levante. Levántate, sigue hasta Damasco. ¿A dónde iba San Pablo? ¿Iba a Damasco? Sería razonable que el Señor le dijera: regrésate. Nada de que vas para allá. Y no, Pablo iba a Damasco. ¿Y a qué iba? Iba a hacer desastres. Lo que él creía que estaba bien, pero que a fin de cuentas era un desastre, que era perseguir, encarcelar y llevarse a los cristianos. Eso con autorización. Curiosamente el Señor le dice: ¿ibas a Damasco? Muy bien, síguele para allá. Pero ya no vas a hacer lo que tú querías hacer. Ahora vas a hacer lo que yo allí te diré que hagas. Me llama la atención cómo el Señor lo deja seguir hacia donde iba, pero le cambia el modo de obrar. En nuestra vida no necesariamente tenemos que dejar la dirección y la acción en sí que teníamos en mente, sino cambiar la intención y el objetivo con el que se hace. Un ejemplo sencillo es: ¿cuántas veces se trabaja solo por obtener dinero? Y cuando te encuentras con Dios, no es que Él te diga: deja de trabajar, sino: oye, ahora hazlo en mi voluntad, para mí, ya no para ofenderme, cultivando la avaricia y la soberbia, sino para darme vida en tus actos. Bueno, eso solo por esto de levántate y sigue a donde ibas, pero ahora para obedecerme, no para hacer lo que tú quieres. Levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Dice Pablo: como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Es como si Pablo hubiera renacido. ¿Han escuchado la expresión? Y dio a luz. Es como si Jesús está dando a luz a Pablo. Y este que está dado a luz ni siquiera sabe caminar, como un niño, ni siquiera ve, y ocupa que lo lleven. De igual modo, en nuestro vivir en la divina voluntad, ocupamos dejarnos llevar por la mano, ocupamos ser guiados, pero no quedarnos caídos ni en las lamentaciones. Dice: un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado. Ustedes saben por qué vino a verlo Ananías. En la otra narración, que también está en los Hechos de los Apóstoles, resulta que a Ananías se le había aparecido el Señor y le dijo que fuera a encontrar un hombre, un tal Saulo. ¿Y Ananías qué le contestó?
a Jesús. ¿Qué le dijo? Señor, yo he oído todos los desastres que ha hecho ese y cómo persigue a tu iglesia. Y Jesús le contesta, no importa, tú ve allá. ¿Cuántas veces nuestra mente intenta corregir lo que el Señor nos dice? Y es necesario que el Señor nos diga, no importa. Tú no tienes idea, yo sí. Entonces, eso tengámoslo en cuenta a la hora de tratar con otras personas. Porque siempre tratamos a los demás en base a lo que pensamos de ellas. Y Jesús siempre nos dice, véeme a mí en ellos. Señor, pero es que esa persona es así y hace así. Ay, no importa. Tú ve allá. Y haz así. Bueno, ok, Jesús. No importa. Bueno, el punto es que llega Ananías, se pone a su lado y le dice, Saulo, hermano. Fíjense la obediencia de Ananías. Llega y le dice, hermano. ¿En base a qué? Solo a que el Señor le ordenó que fuera y lo tratara como tal. Hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo. ¿Quién es el justo? ¿Sí saben qué significa el justo? En la Biblia, ¿qué significa ser justo? Ser santo. La justicia en la Biblia es santidad. El justo es aquel que le da a Dios lo que Dios merece, porque si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, el justo para con Dios es el que le da a Dios lo que le corresponde. Y el justo por excelencia es Jesucristo, que le da a Dios, Dios mismo. Da Dios a Dios. Entonces, ¿para qué le dice Ananías a Saulo que Dios lo eligió? Para que conozcas su voluntad. Te ha elegido para que conozcas su voluntad. Y de hecho, entre todos los apóstoles, quizá es San Pablo el que tiene un conocimiento más profundo de lo que él llama el misterio de su voluntad. Para que veas al justo, a Jesús, y escuches su voz. ¿Qué se necesita para escuchar? Callarse. Callarse. Pablo, de hecho, para eso lo tumbó el Señor. Porque él iba en la carrera bien entusiasmado, porque según él estaba sirviendo a Dios y no escuchaba que de algún modo en su conciencia Dios le decía, no, no quiero que hagas eso, no quiero que hagas eso. No, porque él iba con su cantaleta interior. ¿Cuántas veces nosotros estamos así con nuestra cantaleta interior? Y tiene que pasar algo que nos tumbe. Y entonces ahora sí, por tierra, ¿qué pasa? Y entonces pones oído a escuchar. Volviendo a lo que él dice que le pasó, es que una luz del cielo lo envolvió, caí por tierra y oí una voz.
cierto día Jesús le agradece a Luisa. Y Luisa le dice: mi Jesús, soy yo quien te debe agradecer, no tú a mí. Jesús le había agradecido por vivir en su divina voluntad. Y Luisa le dice: ¿cómo tú me agradeces a mí? Soy yo quien te debe agradecer que hayas tenido la inmensa bondad de hablarme. Y Jesús le contesta: hija, ¿a cuántas almas yo quiero hablarles y no me escuchan? ¿Y por qué no escuchamos? Porque no nos callamos. Además de porque hablamos con la boca, porque nuestra mente no se calla. Que nuestra boca hable mucho es efecto de que la mente no se calla. Entonces, ¿o quieren una buena tumbada? Ya, nomás hay que callarnos. Ese caer por tierra hay que entenderlo no como un caer en pecado, no, sino como tomar conciencia plena de que somos nada. Polvo eres, nos dirán en la Cuaresma. Tomar conciencia de eso, porque nuestro ego y nuestra voluntad nos levantan en un pedestal tonto, pues. Dios nos quiere levantar, pero en su voluntad, no en la nuestra. Nos quiere levantar en el todo, y para eso es necesario estar en la nada. Entonces, nuevamente las palabras de Ananías: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, Jesús, y escuches su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo. Esa frase también el Señor la repite. No pierdas tiempo. Levántate, se lo repite nuevamente el Señor, pero ahora por boca de Ananías. Levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Antes de continuar con otra meditación sobre esto mismo, de repente no falta quien siente que escucha la voz de Dios y están decididos a hacer ciertas cosas, pero resulta que no es necesariamente la voz de Dios lo que están oyendo, sino muchas veces es como un eco de su propia voz y muchas otras la misma voz del demonio. Me llama la atención que San Pablo obedece lo que el Señor le dice, pero el Señor no le dice de viva voz lo que tiene que hacer, sino que interpone un instrumento humano, como es Ananías. El Señor le da una pista, le dice: ve a donde ibas y allí te dirán. ¿Será que el Señor directamente no le podía decir todo lo que él quería que hiciera? Claro que podía, pero con esto el Señor da una lección a las almas. No es prudente dejarnos llevar por todo lo que pensamos que Dios nos dice. Esto mismo lo aplicó con Luisa. Todo lo que Jesús le decía a Luisa, Luisa se lo tenía que decir al confesor que Jesús mismo le había puesto por medio del obispo, y una vez que se le aseguraba que lo que le había dicho, lo que había escuchado era venido de Dios, entonces ella lo podía vivir.
Digo esto porque es relativamente común encontrarnos con gente buena, que se están dejando llevar por lo que ellos creen que Dios les está diciendo. Pero si algún instrumento de Dios, un instrumento humano, una autoridad, les dice algo de que eso no es necesariamente lo que Dios les está diciendo, se cierran. Para que se nos garantice que lo que pensamos que Dios nos está diciendo es de Él, no basta con quedarme con lo que yo siento, yo oigo, yo pienso. Y el Señor nos da esta lección. Pone como garantía de que es palabra de Él a ese instrumento que en este caso fue Ananías. Es necesario tener en cuenta que este hombre, Ananías, de la conversión de San Pablo, nos dice que era un hombre sumamente respetado, un hombre reconocido por su justicia, por su cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, porque también es común ir a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Y tristemente ahorita abunda quien, en vez de decir la verdad, nos diga lo que es cómodo escuchar. Entonces, estar abiertos a la voz de Dios en nuestra nada, no arriba del caballo, como diría Norma. Abiertos para escucharle y buscando corroborar que no sea mi fantasía la que me está moviendo. Y para eso buscar un medio, que puede ser una persona, que hable con rectitud, ¿sí? Y bueno, pues a través de Ananías el Señor le dice a Pablo algo muy importante, que es la misma vocación para todos nosotros. Jesús te está diciendo, ahora también nos lo dice a través del libro de cielo. ¿Por qué podemos tomar el libro de cielo como palabra salida de la boca de Jesús? Porque a su momento, cuando Luisa lo recibió, cada cosa que recibía se la contaba al confesor y le venía asegurado por ese confesor que tenía autoridad de parte del arzobispo de que aquello era palabra de Jesús. Además, pues porque hay un santo de intermedio que es San Aníbal de Francia, que fue censor eclesiástico de estos escritos. Y por eso podemos confiar en ellos. Y hay que tener en cuenta que debemos interpretarlos siempre a la luz de la fe católica, no a la luz de mis propias ideas, porque me puedo también equivocar. Entonces, también a través de Luisa, Jesús nos dice esto: el Dios de nuestros padres te ha elegido, a ti que escuchas, a ti te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo. ¿Ustedes han de ver a Jesús? ¿Deben ver a Jesús? ¿Cómo? No se trata de verlo físicamente. ¿Cuánta gente en su tiempo lo vio y aún con todo y eso lo crucificó? Ver a Jesús físicamente no es garantía de nada. Hay que verlo con los ojos de la fe. Bueno, pues cuando leemos el libro de cielo, el Señor nos devela todo su interior. Eso es ver al justo. Jesús nos quiere hacer conocer su divinidad, lo que obraba en su alma, su divinidad. Entonces, Dios te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo
y escuches su voz. Y bueno, esto tiene por finalidad, dice aquí, ser testigo ante los demás. Y la recomendación continua: no pierdas el tiempo, levántate, recibe. A Pablo le dijo: recibe el bautismo. A ustedes y a mí, ¿qué nos dice? Dirán: pues a mí ya me bautizaron, hasta fotos tengo. El vivir en la divina voluntad es un renovado y continuo bautismo. Porque ¿qué es el bautismo? ¿Sí saben qué significa la palabra bautismo? Sí, pero la palabra bautizar viene del griego y significa sumergir. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué orden les dio a los apóstoles? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como sacramento, eso tiene un gesto exterior, que es tomar agua o meter a la persona literalmente en el agua, diciéndole: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, capten algo, no significa nada más: yo hago un rito y lo hago en el nombre de ellos. No, yo te sumerjo a ti en el nombre, es decir, en la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es ser sumergidos en la Trinidad. Y vivir en la divina voluntad es vivir sumergidos en la Trinidad. Por eso Jesús le dice a Luisa: el vivir en mi divina voluntad es un nuevo bautismo a cada instante. No es porque sea otro sacramento, así como, no, o sea, podemos vivir en la divina voluntad porque recibimos el sacramento del bautismo. Pero ese vivir sumergidos debemos actualizarlo a cada instante. En algunas celebraciones eucarísticas hay un rito que se llama renovación de las promesas bautismales. Y tiene por finalidad renovar en nosotros de los efectos del bautismo. Pero ¿por qué no hacer esa renovación a cada instante sumergiéndonos en el misterio de nuestro Dios, que es su voluntad? Debemos vivir sumergidos en la Trinidad, a cada instante bautizados, sumergidos en Él. Entonces, lo que le decía a Ananías: no pierdas tiempo, levántate, recibe. Esas tres palabras, guardémoslas. No pierdas tiempo. De hecho, tenemos una plática específica que se llama No pierdas tiempo. Y otra que se llama No pierdas ni un acto. Que Justino también las puede poner en la descripción del video por si alguien no las ha escuchado en YouTube. Y en esa decíamos: ¿en qué perdemos el tiempo? ¿En qué lo perdemos? Es que yo, es que sí, es que no. Y Jesús le dice que cada vez que nos vemos a nosotros mismos es un perder vida divina. No pierdas tiempo, levántate. Deja de lamentarte que porque estás caído, que porque no puedes, no sabes, no te gusta. Levántate. Y el siguiente verbo: recibe. Cada acto hecho en la divina voluntad, ¿qué es? Un recibir vida divina. Recibe. Jesús nos dice: recibe mi vida en este latido, en este respiro.
Pero deja de perder tiempo, levántate, recibe lo que te doy, este don de mi voluntad obrante. Y bueno, pues San Pablo verdaderamente hizo todo pues no sé, como dijimos al principio, se atrevió a decir, y lo dijo con razón: aunque soy el último de los apóstoles, indigno de ese nombre, he trabajado más que todos ellos. Pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que no ha sido estéril en mí. San Pablo era un hombre que no se detenía a verse a sí mismo. Imagínense, es posible que una persona de mentalidad común después de esto se hubiera sumergido en depresión. Ay, ¿a cuántos les hice daño? Uy, hasta maté colaboré en la muerte de un santo, porque Pablo estuvo de acuerdo en la muerte de San Esteban. Pablo no se detiene en todo eso. Tú me dices que haga esto, yo dejo atrás. De hecho, dice San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, lo que era para mí ganancia, y se refiere a su cumplimiento humano y perfecto de las prescripciones antiguas, y a que él era fariseo y judío Nosotros, ¿cuántas cosas tenemos por ganancia? Los de Tepa tenemos fama en nuestra diócesis de creídos. Y puede ser que estemos un poquito creídos porque somos de Tepa. No hay problema en que nos guste nuestra ciudad, es bonita. Pero ¿cuántas veces a causa de eso guardamos un cierto orgullo medio soberbio? Soy de Tepa. No, pero es que, yo de la familia tal. O incluso por la apariencia física. Soy de los Altos de Jalisco, dice Justino. ¿Cuántas cosas tenemos por ganancia todavía? Según nosotros son ganancia. Y San Pablo nos dice, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Nosotros ya juzgamos por pérdida todas esas cosas humanas por las que nos sentimos soberbios. Insisto, no hay problema con tener un amor hacia nuestra ciudad. Jesús amaba a su patria, pero el punto es que no por eso despreciaba a nadie más, ni se sentía por ello superior a nadie. Y él lo era. Pero es la humildad, él es la humildad. Y dicen, más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. ¿En cuántas cosas perdemos el tiempo en vez de usarlo en conocer a Jesús? Y bueno, eso se puede aplicar a la lectura. ¿A cuántas cosas posponemos la lectura? Pero no solo la lectura, como decíamos días atrás. El conocimiento de Dios lo podemos hacer mientras atendemos un niño, mientras barremos, con tal que nuestra mente esté fija en Él. Entonces Pablo dice, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Creo que la traducción más literal dice, y las tengo por estiércol, a cambio de ganar a Cristo. Las tengo por basura para ganar a Cristo y para ser hallado en Él, o sea, para estar en Él. Y aunque no tengo aquí la partecita que sigue, dice, y esto no por mi justicia, no por la justicia de mi cumplimiento, sino por la de la fe, que es la de unirme a Él y recibir de Él su santidad. Dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. O sea, dentro de los objetivos que Pablo tenía como la mayor riqueza, estaba incluido unirse a los padecimientos de Jesús. Y dice, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Y dice San Pablo, no que ya lo tenga conseguido o que ya sea perfecto. Él está muy claro que no es así, que ni lo ha conseguido ni es ya perfecto. Dice, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás. Tampoco se detiene porque no lo ha alcanzado. Dice, no importa, yo sigo. Sé que no lo he alcanzado, pero no importa, sigo. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Bueno, en el volumen 4, el 9 de marzo de 1903, dice Jesús esto: hija mía, si un cuerpo está vivo, se conoce por el calor interno continuo, porque se puede dar que mediante algún calor externo se pueda calentar, pero no viniendo de la verdadera vida pronto vuelve a enfriarse. Puede haber alguien que esté vivo, pero que si le tocas está muy frío por fuera porque está frío afuera, ¿verdad? Y puede haber un vivo que esté muy frío. Y tú lo tocas y dices, ay, está muy frío, parece que estás muerto, decimos. Pero no, es algo externo, por dentro tiene el calor. En cambio puede haber un muerto que esté muerto donde hace calor y tú lo tocas y está calientito. Por eso dice Jesús, la señal para saber si se está vivo no es el calor de afuera, sino el de adentro. Dice, pero no viniendo de la verdadera vida, pronto vuelve a enfriarse. Así el alma se puede conocer si está viva la gracia, si su vida interna está viva en el obrar, en amarme, si siente la fuerza de mi misma vida en la suya. Si en cambio es por cualquier causa aparente que se calienta, o sea, cuando solo nos emocionamos por algo de afuera que nos pasa, por algún retiro que fuimos, por alguna cosa de afuera, una canción que escuchamos. Dice, si es por cualquier cosa aparente que se calienta, hace algún bien y después se enfría. Regresa a los vicios, comete las acostumbradas debilidades. Hay una gran certeza de que está muerta la gracia, o bien está en los últimos extremos de la vida. Así se puede conocer si verdaderamente soy yo quien voy al alma,
si siente mi gracia en su interior y todo su bien se funda en su interior, no en lo que los demás ven, no en lo que por fuera se siente, sino en esa fuerza continua que nos lleva a amar sin faltar. Dice, si en cambio todo es externo y nada advierte en su interior de bien, puede ser obra del demonio. Jesús desaparece, después regresa y le dice, esta es una de las lecturas, una de las 2 veces que Jesús menciona a San Pablo en el libro del cielo. Y dice, hija mía, qué terrible puede ser para las almas que han sido muy fecundadas por mi gracia y no han correspondido. ¿Qué significa ser muy fecundado por la gracia? Gracias muy grandes que Dios nos ha dado. Y bueno, todos los que estamos aquí tenemos el bautismo. Todos nosotros recibimos continuamente al Señor en la Eucaristía. Además tenemos una gracia muy particular que es el conocimiento de la divina voluntad. Guardemos esta frase fuerte de Jesús. Hija mía, qué terrible puede ser para las almas que han sido muy fecundadas por mi gracia y no han correspondido. La nación hebrea, la más predilecta, la más fecundada, no obstante la más estéril. Y toda mi persona allí no produjo aquel fruto que produjo Pablo en las otras naciones menos fecundadas, pero más correspondientes. Jesús vivió toda su vida en Israel. Allí hizo todo su bien y la nación quedó muerta. Dice, mi persona, toda mi persona humana y divina no pudo producir allí aquel bien que Pablo sí pudo en otras naciones menos fecundadas por la gracia, pero más correspondientes. Así que los dones que Dios nos ha dado, y me refiero no tanto que al don de lenguas, que al don de esto, no, el conocimiento de Dios que Él nos ha dado, cuidémoslo, que no se quede en, sí, yo he leído el libro de la Pasión, sí, yo oigo una plática. El punto es corresponder a eso. Dice, porque la incorrespondencia a la gracia ciega al alma y la hace equivocarse y la dispone a la obstinación. ¿Saben ustedes qué es la obstinación? Es el pecado que no se perdona. Es el pecado en contra del Espíritu Santo. El que no tiene perdón y que su definitivo fin es el infierno. La obstinación. Ese obstinarse en no recibir y no corresponder el amor de Dios. Entonces, la incorrespondencia a la gracia ciega al alma y la hace equivocarse y la dispone a la obstinación. ¿Qué hay que hacer? Corresponder. Aquellas cosas en que no hemos correspondido, ponernos las pilas, como se dice. Porque la incorrespondencia lleva a la obstinación y la obstinación al infierno. Dice, dispone a la obstinación aún frente a cualquier milagro.
Si el recibir bienes de Dios y no corresponderlos endurece el corazón, ciega la inteligencia, de modo que el alma se vuelve absolutamente indiferente. Que no estemos allí. Por eso dice Jesús, qué terrible puede ser para las almas que han sido muy fecundadas por mi gracia y no han correspondido. Y bueno, en el volumen 8, el 16 de diciembre de 1908, Luisa pues está doliendo de que Jesús no aparece. Dice, ¿cómo tan cruelmente me has dejado? Me decías que me habías elegido como tu pequeña hija y que me debías tenerme siempre en tus brazos, y ahora me has arrojado por tierra y en vez de pequeña hija veo que me has cambiado en pequeña mártir. Pero por cuán pequeño el martirio, otro tanto es cruel y duro, amargo e intenso. Pero Jesús le responde y le dice, hija mía, te equivocas. No es mi voluntad el hacerte pequeña mártir, sino gran mártir. Pero fíjense por qué le dice eso. O sea, Luisa dice pequeña mártir porque dice, bueno, no me están matando, no me están persiguiendo, se refiere a eso. Pero vean por qué Jesús le dice que es gran mártir. Dice, pues te doy la fuerza de soportar con paciencia y resignación mi privación. O sea, el no sentir esa presencia sensible de Jesús, que es la cosa más dolorosa, más amarga que se puede encontrar, y en la tierra y en el cielo no hay otra pena que la iguale ni que la asemeje. Ante esta pena, que te quemen vivo es nada. Así que, por eso no es un pequeño martirio el de Luisa. La Virgen María no fue mártir externamente y sin embargo es la reina de los mártires, porque padeció todo en su interior y vivió también en la privación. La Virgen María también sentía la privación de Jesús. Dice, ¿no es esto heroísmo de paciencia y último grado de amor? O sea, lo más alto, ante el cual todos los otros amores permanecen atrás y quedan casi anulados, y no hay amor que pueda comparársele y hacerle frente. ¿No es esto, por lo tanto, gran martirio? Tú dices que eres pequeña mártir porque sientes que no sufres mucho, pero no es que no sufras, o sea, sientes que no sufres muchas otras cosas, sino nomás esto. No es que no sufras, sino que el martirio de mi privación absorbe las otras penas, haciéndolas aún desaparecer. Porque pensando que estás privada de mí, no te ocupas ni consideras tus otros sufrimientos. Nosotros, ¿cuál es nuestro más grande sufrimiento? En el caso de Luisa, le parece que no tiene sufrimientos más que ese solo de la privación de Jesús, porque su amor por Jesús hace que los demás padecimientos sean nada. Si a nuestros ojos nuestros padecimientos son muy grandes, es porque no ha llegado a ser nuestro más grande sufrimiento el espiritual, el de no amar a Jesús. Entonces, bueno, dice, y tú no ocupándote de esos otros llegas a no sentir su peso, por eso dices que no sufres. Además, no te he arrojado por tierra, más bien te tengo más que nunca estrechada entre mis brazos. Ahora te digo que si a Pablo le di mi gracia eficaz al principio de su conversión, y fue una gracia enorme, ¿verdad? La que convirtió a San Pablo. Ahora te digo que si a Pablo le di mi gracia eficaz al principio de su conversión,
a ti te la doy casi de continuo. La gracia que le dio a San Pablo al principio de su conversión, dice, a ti te la doy casi de continuo. ¿Qué? Es que Justino hizo cara de, ¿what? Y dije, pues, ¿qué? Y dice, es que es una barbaridad, ¿sí? La gracia que recibió San Pablo fue la que le hizo ser el apóstol más activo. Tan así que, con verdad, se atreve a decir, he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, que me fue dada en mi conversión, podría haber dicho. Y aquí le dice a Luisa, a ti te la doy casi de continuo. Dice, y la señal de esto es que sigues haciendo en tu interior todo lo que hacías cuando yo estaba casi de continuo contigo, y que ahora parece que lo haces sola. Luisa, aunque sentía que Jesús no estaba y se dolía, porque era una pena de purgatorio, casi de infierno, sin embargo, no por eso dejaba de hacer lo que le tocaba. Nosotros cuando sentimos que Dios no nos oye, no nos ayuda, no nos escucha, no lo sentimos, nos quejamos y no hacemos nada. Nomás nos lamentamos y hasta retrocedemos. Mientras que en esa plática que tuvimos de no pierdas el tiempo, creo, dice Jesús que cuando menos se siente su ayuda, en los momentos de más debilidad, es cuando más hay que estrecharnos a Él. Bueno, pues Jesús le dice a Luisa, la señal de esta gracia que te doy continuamente es que, aunque no me sientas y sientes que haces todo sola, sin embargo, tú continúas haciendo en tu interior todo lo que hacías cuando sentías que yo lo hacía contigo. Dice, ese sentirte toda inmersa en mí y atada, vinculada conmigo, pensar siempre en mí a pesar de que no me ves, no es cosa tuya, ni gracia ordinaria, sino gracia especial y eficaz. Es posible que haya entre ustedes, que están aquí presentes y los que están más lejos, que escuchan esto, quien está en esta situación de pensar continuamente en Jesús, de amarlo continuamente, de mirarlo solo a Él en todo lo que hace, pues agradezca a Jesús eso. Esa gracia continua, porque sin Él, dice, y si mucho te doy, es señal de que mucho te amo y mucho quiero ser amado por ti. Entonces, resumiendo, dejémonos envolver en esa luz del cielo que nos está dando. Si nuestra voluntad todavía anda muy activa y muy en alto, hay que derribarla, caer a la nada. ¿Para qué? Para escuchar. Caídos y callados. Caídos en la nada, callados en nuestra mente, para escuchar. Señor, ¿qué quieres? Y simplemente obedecer sin más. Y hacer nuestra eso que el Señor le dijo a San Pablo a través de Ananías. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo
De hecho, para vivir en la divina voluntad hay que permanecer viendo en nuestro interior a Jesús. Y no solo en el interior, también en todos y en todo lo que pasa. Ver al justo, ver a Jesús continuamente y escuches su voz. No es necesario oír voces. Simplemente mantener en nuestra inteligencia sus palabras para hacerlas vida. Ahora no pierdas el tiempo, levántate, recibe. En él se refería al bautismo, en nosotros al bautismo de cada instante. Ese ser, como significa la palabra bautizar, sumergir, ser sumergidos en la vida de Dios continuamente. Y corresponder, porque la incorrespondencia a las gracias que Dios nos da, ¿qué causa? Ceguera en el alma, dispone a la obstinación que lleva al infierno. Y Jesús no quiere eso. Así que correspondamos con todo el corazón y hagamos eso que dice San Pablo. No lo tengo conseguido, no soy ya perfecto, pero continúo la carrera. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, para alcanzar ese premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Y reitero lo que Él nos dijo: todo lo que era para mí ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida, todo, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nosotros que tanto valoramos el poder conocer algo más de Jesús, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, para ser hallado en Él, conocerle a Él, experimentar el poder de su resurrección, es decir, de la vida divina, y comulgar en sus padecimientos, compartir sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Vivir muriendo de amor para vivir en la vida de Jesús. Pues bueno, ánimo a corresponder. Eso es nuestro trabajo, nuestro único trabajo, corresponder. Dios que da siempre primero y que nos pide de vuelta. Y nos pide de vuelta para que crezca en nosotros el espacio donde Él puede dar más y así crecer hasta la completa semejanza de nuestro Señor. Bueno, Jesús, tesoro inigualable que te nos das a cada instante. No queremos ser sordos, ciegos. No queremos quedarnos caídos, sino que una vez que hemos conocido nuestra nada, nos saciemos del conocimiento de ti que eres el todo y continuemos en la carrera del vivir en tu querer, sin detenernos a vernos a nosotros, dejando todo aquello que humanamente es ganancia, pero que divinamente es basura, solo para adquirir a cada instante conocimiento de ti y la vida en ti. Y esto no para nosotros, sino para tu gloria, para desahogo de tu amor. Madre bendita, tú, la perfecta correspondencia a Dios, ven a movernos a corresponder con la misma fidelidad, atención y amor con que tú viviste. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
voluntad de Dios siempre.